los testigos y nos va a comentar qué es lo que Dios ha hecho en su vida y también cuántas cosas que ha hecho en su vida. Pero para que sepa quién es, puede ser un hombre casado, padre de un hijo, vive en El Salvador, es el capítulo, ¿cuál es el capítulo? Gran Vía, en San Salvador, y también ha sido miembro mucho tiempo de este capítulo. Entonces, vámonos, un gran aplauso. Gracias, buenas tardes. En realidad es un gusto, un placer poder estar aquí nuevamente después de casi 2 años, ver caras conocidas, caras familiares y gente que se les tiene mucho aprecio, mucho cariño y mucho respeto. Nací en la ciudad de Tegucigalpa el 7 de febrero de 1980, un día jueves a las 8:20 de la mañana, producto de la relación de un estudiante de ingeniería en ese momento y una estudiante de secretariado. Con el poco tiempo, mis padres se separaron y yo pasé a ser parte de las personas que son criados solamente por sus madres, pero yo tuve la bendición y la gran ventaja de poder ser también criado por mis abuelas. Ambas abuelas estuvieron presentes, muy presentes en mi crianza y me enseñaron muchas cosas que hasta el día de hoy me han servido mucho. Y yo fui un niño tranquilo, una niñez normal, que no tuve opulencia, pero tampoco tuve carencia. Entonces, con el esfuerzo de mi mamá, pues ella nos daba lo mejor que podía y no hacía falta muchas cosas. A la edad de 14 años, ella decide llevarme de Tegucigalpa para San Pedro Sula porque ya me estaba descarrilando un poco. Ella estaba viviendo en la ciudad de Santa Bárbara, trabajando. Y resulta pues que estando allá en San Pedro Sula, ya comenzaba nuevamente a descarrilarme, entonces ella decide que nos fuéramos a vivir juntos, después de casi 8 años de que yo solamente vivía con mis abuelas, y nos fuimos a vivir a una colonia, recuerdo que no era ni de estrato social alto ni bajo, era un barrio muy tranquilo, muy bonito, relativamente tranquilo, de estrato medio social medio, pero resulta que a la colonia donde nos fuimos a vivir, donde yo vivía, enfrente vivían 5 hermanos y 4 de ellos se dedicaban a robar carros. El que vivía en la esquina se dedicaba a robar carros y vender droga, y bueno, yo estaba rodeado solamente por joyas. Eran mis amigos, eran mis vecinos, jugábamos porra todos los fines de semana y con ellos pues compartíamos mucho. Pero mi mamá me decía en ese momento que a pesar de que ellos eran mis amigos, mis vecinos, que no me involucrara en sus negocios, que tratara de tenerlos cerca y a la vez lejos, en ese sentido, que por favor, pues yo no me involucrara en los negocios de ellos, porque podía terminar mal. Y pues la sabiduría que Dios le dio a mi mamá, en realidad, sí fue cierta, porque de las 8 personas que les mencioné, solamente 2 de ellos están con vida, los demás ya perecieron. Y pues con esta gente éramos contemporáneos, pero cuando yo tenía 17 años más o menos en ese entonces, resulta que a mí me empieza a dar como envidia, por decirlo así, al ver que ellos andaban muy bien vestidos, andaban dinero en la bolsa, andaban armas, carros, motos, y pues a mí solamente me daban los 20 lempiras diarios para ir al colegio y paré de contarlo, y si no ajustaban, entonces ni modo. Entonces, una vez le digo a uno de ellos que me lleve a hacer un toque, como le decían ellos, y resulta que no sale. La segunda vez le digo que me lleve de nuevo
y tampoco se da porque con la llave que me dieron para poder abrir el carro no funcionó. Entonces yo en ese momento me sentí rabioso, me sentí, creo que hasta iracundo en ese momento, porque no había logrado el objetivo pues, de llevarnos el carro y de ganarme los 5,000 lempiras que me habían ofrecido en ese momento, porque al final de los 90, 5,000 lempiras era una cantidad más o menos considerable y más para un adolescente, ¿verdad? Resulta que ese fin de semana, recuerdo, salgo a jugar potra como normalmente lo hacíamos los fines de semana y resulta que veo la camioneta estacionada ahí cerca de la casa y le pregunto a uno de ellos qué había sucedido, qué había pasado. Y me dijeron, mira, me dice, yo no sé, me dice lo que pasó, me dice, pero con la misma llave que a vos te dieron, me dice, con esa misma llave lo fueron a traer. Yo todavía más rabioso, más enojado, porque ¿cómo era posible que a una persona sí le había funcionado y a mí no? Pero ya después conociendo de los caminos del Señor, ya me di cuenta que eso fue una bendición, fue una protección divina, porque a saber qué hubiera sucedido si me hubiera montado en ese carro, pues estuviera preso o muerto, una de las dos cosas. Porque no es lógico que a una persona sí le funcione una llave y a otra no, la misma llave. Con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, pues, con estas mismas personas, aprendí a fumar, aprendí a beber y también aprendí con ellos a inhalar cocaína y por muchos años, varios años, ese vicio estuvo presente en mi vida hasta un día que me intoxiqué con alcohol y con cocaína y ahí nuevamente el Señor me protegió porque a pesar de estar intoxicado, de estar solo en una casa, el Señor me protegió porque al siguiente día yo me desperté y solamente tuve una laguna mental y en ese momento yo solamente dije, no, no vuelvo a consumir esto, pero también les comento que ya conociendo al Señor me di cuenta que esa era una bendición porque cuántas personas han muerto por estar intoxicados, o sea, y más solos, ¿no? ¿Cuántos artistas se han visto en los periódicos, en las revistas, que murieron por una intoxicación? ¿No? Y el Señor me salvó de esas intoxicaciones. Al pasar del tiempo me regreso a Tegucigalpa y estando aquí ya comienzo a beber más seguido porque tenía 2 trabajos, me estaba yendo mejor económicamente, pero también abonado a esto comienzo a tener muchos encuentros con damas y a salir prácticamente todos los fines de semana con una dama distinta y empieza a crearse una promiscuidad muy grande en mí. También se desarrolló una adicción a la pornografía en ese momento, que por varios tiempos lo tuve. Muchos años estuve con esa adicción, con las damas y la adicción a la pornografía. Una vez, a todo esto, pues no les he comentado, pero hasta ese momento la relación con mi papá era muy, muy mala, al punto que una vez, pues yo dije en mi ignorancia y en la rabia que tenía, que me importaba más que se muriera el perro de mi casa que se muriera mi papá. Por el rencor, el resentimiento que yo tenía en mi corazón. Y entonces, precisamente mi papá un día me dice, vamos a un almuerzo, era para la víspera de mi cumpleaños, más o menos febrero, y me dice, vamos a un almuerzo, te voy a invitar. Y recuerdo que me llevó al restaurante Cebollines, donde anteriormente, hace años nos reuníamos, y me llamaron la atención varias cosas. Bueno, una pues fue que al momento de entrar, me recibieron con un abrazo muy alegre y empiezo a ver caras conocidas. En ese momento yo dije, aquí se va a poner bueno, dije, porque miré un par de conocidos y dije, ya va a empezar a repartir tragos aquí, ya va a empezar la cosa buena. Entonces,
En ese momento también me llamó la atención cuando, así como el abogado Douglas vino hoy a hablar sobre la identidad de la fraternidad, me llamó la atención que dijeran que aquí no había distinción de situación económica, política, social y religiosa. Entonces dije yo, qué inclusivos estos hombres, qué buena organización. Entonces me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó la atención fue los sobres y las papeletas, que cuando empezaron a hablar de eso, yo dije, ¿cómo puede ser posible? Y yo que por medio de una de estas papeletas de oración, Dios pueda contestar. Y lo último, y no menos importante, que me llamó la atención fue el testimonio. Recuerdo muy bien que ese día el testimonio fue del doctor Ernesto Paz. Ese fue el primer testimonio que yo escuché en la fraternidad y me llamó mucho la atención porque él comentó de que hubo unas personas que le hicieron mucho daño y él los perdonó. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que alguien pueda perdonar a una persona que le ha hecho tanto daño? Entonces, al siguiente martes, les quiero comentar que en realidad vine más por chambre que porque había sentido una, como que un toque divino, ¿verdad? Sino que en realidad yo vine, voy a ver, que ahora que otro hombre va a contar su vida, dije yo voy a ir a chambrear. Entonces, así como me empecé a llegar a la fraternidad, pero ya con el paso de los años empecé a, a servir, empecé a involucrarme un poco más. Un día 29 de abril, recuerdo muy bien, un testimonio que oró por mí y ese día pues yo sentí la presencia del Espíritu Santo, sentí esa unción, les quiero decir, que ni la droga, ni el alcohol, ni las mujeres, nada me había dado una satisfacción tan grande que yo sentí en ese momento, en esos pocos segundos que sentí eso. Ahí empezamos a llorar por el testimonio, recuerdo, fue una experiencia muy maravillosa. Eso fue un martes, pero el día sábado se estaba casando uno de mis mejores amigos y así que ahí se terminó la palomita blanca, se convirtió en un sopilote porque agarré patas como 10 días celebrando la boda de mi amigo. Él ya había regresado de su luna de miel y yo seguía celebrando por él. Entonces, y así estuve varios años, señores. Quiero comentarles, confesarles que a pesar de estar viniendo martes a martes aquí a las reuniones de capítulo, empezar a servir los fines de semana, yo andaba en bares, en discos, en barrachones, como quieran llamarles, en todo ese tipo de lugares. Y andaba con una dama y con otra. Hasta que ya una vez ya comienzo a perder un trabajo, pierdo otro, la situación económica cayó mucho y entré en una depresión económica muy fuerte, hasta el punto que hubo momentos en que yo no tenía ni siquiera que comer en la casa, no tenía ni siquiera para el transporte, no tenía nada. Que recuerdo que en esos momentos en aquel restaurante, en el centro de mesa, ponían unos chips y eso pues varias veces fue el alimento que yo tuve durante el día. En ese momento, en esta zona de oración, él le puse al Señor que quería terminar mi carrera y pues me iba, como les comenté, no tenía ni siquiera ni para el curso que iba a tener para la universidad. Entonces me iba caminando para la universidad y me venía caminando y así logré terminar la universidad, logré terminar las clases de ingeniería y pues ya nuevamente el Señor me sacó de ahí, de esa situación económica y comencé a trabajar en un buen lugar. Empecé, la situación económica comenzó a cambiar, pero hubo un momento pues que se me olvidó de dónde venía, de dónde me había sacado el Señor y comencé a despilfarrar el dinero, comencé a malgastarlo, a volver a vicios anteriores y ya pues en el año 2016 empecé con, con ese gusanito de que quería formar una empresa. Ya comenzaba
a picarme ese emprendedurismo, hasta que en el 2017 comencé con una empresa que hasta ese momento hubo unos meses que la empresa solamente era papeles y nada más, porque mi empresa cabía en un maletín porque solamente era papeles, no había empleados, no había materiales, no había herramientas, no había nada. Entonces, en esas mismas papeletas comencé a pedirle al Señor que quería trabajar, que quería poder ganarme un proyecto grande. Salió la oportunidad de que en un proyecto de aquí en Tegucigalpa, grande, unos edificios, fui a presentar la licitación, pidiendo en oraciones aquí en las reuniones de los sábados y en las papeletas. El Señor me contestó, me gané esa licitación y comencé a trabajar. Y en menos de una semana yo ya tenía empleados, ya tenía equipo, ya tenía material y comencé a trabajar en ese proyecto. Ahí estuve trabajando varios tiempos, más de año y medio estuve en ese proyecto. Y déjenme comentarles también que durante ese tiempo miraba la mano del Señor en mi trabajo una y otra vez. Me sacaba de un problema, después de otro, después de otro. En cuestión de construcción, a veces de la nada salen problemas y siempre el Señor me acompañó y gracias a Él pude terminar ese trabajo, se terminó y hasta el día de hoy no he tenido ningún reclamo por la parte de garantía, de calidad y nada de eso, ¿no? Porque siempre le pedía sabiduría a Él y que las personas que trabajaran conmigo pues hicieran muy bien su trabajo y así lo hacían. Y gracias al Señor por eso. Pero de nuevo empecé a tomar malas decisiones, a hacer cosas indebidas y comencé a empezar a tener otra depresión económica. Ya para ese momento, cuando ya estaba empezando a decaer lo de la empresa, conocí a la que actualmente es mi pareja, mi esposa, y comenzamos una relación con ella. Salió embarazada y cuando sale embarazada, recuerdo que para resumírselos un poco, durante los 9 meses de embarazo, ella tuvo 4 problemas graves en la gestación. Que uno fue que el embrión estaba muy abajo en su útero, entonces tenía riesgo de caerse. El segundo fue que se formó un coágulo que era más grande que el embrión y tenía el riesgo de desprenderse y como era más grande se podía traer el embrión también. Luego ella le dice el doctor que había desarrollado diabetes gestacional, que solamente le da a las mujeres cuando están embarazadas, solamente les puede dar en ese momento diabetes, ya después del embarazo se le quita, pero a ella los niveles se le comenzaron a subir y ya era un riesgo también. Entonces, eso era otro riesgo. Y el cuarto fue que comenzó a darle preeclampsia, que también es un grave problema para las personas, para las mujeres que están embarazadas. Las personas que son médicos o que han tenido ese problema, sus esposas, sabrán esto, ¿verdad? Entonces quiero decirles, señores, que sábado a sábado yo pedía en las reuniones de oración por la salud de mi esposa, de mi hijo, y también pidiendo en las papeletas de oración. Pues quiero decirles que todo eso, gracias al Señor, pasó. No hubo ningún problema. Al momento del parto, pues el niño se vino un mes antes de lo que tenía planeado el doctor de que naciera. Y cuando nació, nos dicen que había nacido con un problema en el corazón. Tenía un ventrículo, parece que se llama, que no le cerraba. Entonces, nuevamente, señores,
aquí las personas que venían sábado a sábado a las oraciones, yo comencé a pedir. Recuerdo que en la clínica donde ella estaba con el niño, había un como parquecito en la parte central, y yo iba a las 4 o 5 de la mañana todos los días a orar a ese parquecito, a pedirle al Señor pues que sanara a mi hijo y que saliera bien, porque las personas que tienen problemas cardíacos saben que uno es caro y dos, la situación, la calidad de vida de un enfermo cardíaco pues es difícil, ¿no? Y quiero decirles para honra y gloria al Señor Jesucristo que el día que nos lo entregaron, porque él estaba con tubos, tenía un montón de máquinas conectadas y todo, porque aparte del problema del corazón tenía otro problema al momento de comer, entonces prácticamente no podía comer, pero ya al cuarto día ya nos lo entregaron y nos dijeron está completamente sano, el ventrículo se cerró, el niño está bien, ya su estómago está bien, entonces para honra y gloria al Señor, ese día nos lo entregaron. Otro milagro que sucedió ahí también fue en la parte económica, señores, porque nosotros ya nos veníamos preparando con mi esposa, ya teníamos un presupuesto para, para el momento del parto, entonces ya teníamos el dinero para eso, pero con esto que les comenté, con el problema del corazón, los exámenes y todo lo que se fue, más días todavía en la clínica, estar pagando neonatólogo, cardiólogo, o sea, muchos gastos se fueron para arriba. Entonces, de hecho, yo ya andaba buscando dónde conseguir un dinero extra, decía yo, porque dije, la cuenta del hospital se nos va a ir al cielo, ¿verdad? Pues déjenme decirles que cuando fuimos a pagar, nosotros ya teníamos un presupuesto, ya ese dinero ya estaba ahí, que eso estaba destinado únicamente para el parto. Pero cuando vamos a pagar, viene la señora de administración y nos dice, miren, fíjense que hay un descuento en esto, hay un descuento en esto, en esto, en esto, en esto. Y de lo que teníamos nosotros originalmente presupuestado, más bien terminó sobrando dinero. O sea, así es como trabaja el Señor. Que aparte de que le dio salud a mi hijo, se la recobró, también nos permitió que no gastáramos una cantidad enorme de dinero en su parto. En ese momento, pues, sale la oportunidad de irnos para San Pedro Sula. Allá estuvimos con mi familia cerca de 2 años. Y déjenme comentarles que allá tuvimos la enorme bendición que donde nos fuimos a vivir, no pagábamos un tan solo 5 de renta y vivíamos en una zona muy exclusiva, en una residencial muy bonita, muy segura en San Pedro Sula, y teníamos esa bendición. Vivíamos prácticamente a la falda del Benetton, y allá pues en eso se vino la pandemia. Estuvimos prácticamente encerrados allá, pero gracias a Dios nunca nos hizo falta nada. Cuando vinieron las tormentas tropicales, ETA y IOTA, al contrario, tuvimos hasta para poder ayudar a otras personas. El Señor nos bendijo con eso, de poder ayudar a otras personas. Y luego sale una noticia, me dice mi esposa, fíjate que ella trabaja en el área de recursos humanos, y me dice, hay una oportunidad, me dice, para que un proyecto a nivel latinoamericano de la empresa, pero es en El Salvador. Me dice, ¿vos qué pensás? Entonces yo le dije, bueno, como aquí en la fraternidad nos enseñan que todo es a base de oración y a pedirle al Señor, entonces también a ponerlo en la papeleta y a pedir en oración que si ese proyecto era para bien de la familia, pues entonces que el Señor abriera puertas. Pero aparte de eso, pues no solamente la parte económica, sino que yo le pedí al Señor que nos diera la oportunidad
sí que si nos íbamos a El Salvador, de vivir en un lugar bueno, bonito, estar rodeado de buenos vecinos, en una zona segura. Eh, el proceso duró más o menos 2 meses. Terminaron seleccionando a mi esposa. Y cuando decidimos, pues ya irnos, se fueron a ver más o menos 20 casas, y entre casas y apartamentos para poder vivir. Hasta que hubo una que no era ni la más grande y tampoco era la más bonita que se había visto, pero hubo algo especial que tanto ella como yo sentimos, esta tiene que ser. Y pues déjeme decirle que hasta el día de hoy estamos viviendo en esa casa, es en una zona relativamente exclusiva en Santa Tecla. Vivimos en una residencial privada, cerrada, súper segura, muy bonita, con muy buenos vecinos, así tal cual como se la pedimos al Señor, y nos fuimos a vivir a El Salvador. La experiencia allá pues ha sido muy gratificante, no me puedo quejar en realidad, pero quiero comentarles algo. Durante todo este tiempo que les he dicho, yo estuve sin trabajo y pues gracias al Señor no hizo falta nada en la casa, no ha hecho falta nada, pero yo estaba sin trabajo. Y señores, con vergüenza se los tengo que decir, pero yo pasé a ser mantenido por mi esposa. Entonces, ella era la que se encargaba de todos los gastos de la casa. Ella pues cubría todo, y se lo digo con vergüenza también porque permítame decirles que también en la Biblia dice que cosa mala y vergonzosa es que la esposa mantenga a su marido. Y eso pues es lo que yo estuve viviendo, señores, y les quiero comentar que fue una experiencia eh, entre amarga y alegre también, entre altos y bajos, porque antes yo era de los machistas que cuando me preguntaban, ¿y tu mamá qué hace? No, ahí está en la casa cuidando de niños. O tu cuñada qué hace? No, ahí está en la casa cuidando de los niños. Entonces, déjenme decirles, señores, que eso no es una tarea fácil, no es nada fácil estar cuidando de los hipotes las 24 horas, estar pendiente de una casa. Y nosotros muchas veces menospreciamos ese enorme trabajo que hacen nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas, al estar criando a nuestros hijos, y menospreciamos ese trabajo, porque ellas no solamente están pendientes de nuestros hijos, sino que los están criando, los están educando, están sacando adelante el futuro no solamente de su familia, sino que el futuro de la misma nación, porque para criar hombres y mujeres de bien. Pero muchas veces los hombres menospreciamos ese enorme trabajo que hacen nuestras esposas, y el día de hoy, que de hecho es un día muy especial porque es el día de la mujer hondureña, quiero felicitar a todas sus esposas, a sus madres, a sus hermanas y todas y cada una de las damas, la dama que está aquí presente, porque hacen un enorme trabajo y nosotros como hombres muchas veces lo menospreciamos. Y quiero comentarles que el Señor en esta época de pandemia nos ha bendecido de muchas formas. Una de ellas fue que mis dos padres fueron contagiados con COVID, y los dos tienen enfermedades de base. O sea, que decían los expertos, pues que es de alto riesgo para que ellos pudieran sobrepasar la enfermedad. Y déjenme decirles que no solamente la lograron vencer, sino que no tienen absolutamente ninguna secuela del COVID. Y ya son personas de la tercera edad ambos, y están completamente bien, completamente sanos. Mi papá de hecho se puso mal, se puso delicado, y estando pidiendo aquí en las reuniones de oración y en las papeletas pidiendo por la salud de él logró salir.
Mis dos hermanas y un hermano también fueron contagiados y lograron salir. Mi madre y mi hermana también salieron contagiadas y lograron salir. Y pues quiero decirles que el día de ayer, mi hermano menor también le dieron el que es positivo por COVID y estamos pidiendo también por su salud, ¿verdad? Porque para que el Señor lo proteja y también le permita salir de esto bien. No solamente pues curó a mis padres, sino que también a mis hermanos y mucha gente pues muy querida para nosotros, para mi familia y como amigos y familiares, no lograron vencer esta enfermedad y pues que Dios nos tenga la gloria, pero el Señor le plació poder salvar a mis padres y están muy bien. Quiero decirles que el Señor me ha salvado también de accidentes, de atentados contra mi vida y de muchas cosas. Y actualmente quiero cerrar con esto, con esta bendición, que estando en El Salvador, comencé a ir a un capítulo allá que se llama La Gran Vía. Y un día, pues, uno de ellos, que es empresario, me dice, vení, me dice que quiero hablar con vos. Voy a la oficina de él y me dice, empezamos a hablar de varias cosas, varios temas y proyectos y todo eso. Y resulta que él me dice, fíjate, me dice que yo te llamé porque quería ofrecerte un trabajo de medio tiempo, me dice, y quería que trabajaras aquí conmigo, pero me dice, ahorita al verme, dice, todo lo que ha pasado, me dice, Dios ha puesto en mi corazón que no te quiero como empleado, sino que como socio, me dice, y quiero que formemos una empresa, me dice, y que comencemos a trabajar. Entonces, ahorita la empresa está en formación, señores, está caminando, y en eso pues salió también ahorita el cambio de gobierno aquí en nuestro país y me llamaron para venir a formar parte de la comisión de traspaso de mando para asesorarlos en un tema en específico y estoy ahorita ahí trabajando y también quiero decirles que hay posibilidades muy grandes para comenzar un proyecto aquí en Honduras también. Entonces, ah, antes de no tener trabajo, ahora voy a tener dos. Entonces, señores, así es como trabaja el Señor, así es como el Señor, con lo poquito que nosotros le podemos retribuir, con el tiempo que le podemos dar, que a veces solamente eso es lo único que le podemos dar, el tiempo, el Señor no nos deja de la mano. Yo no sé cuál es su situación, no sé cómo está su situación económica, familiar y, y de salud, pero sí quiero decirles que la única vía es Jesucristo. Y para eso, para que haya un antes y un después, es solamente con una pequeña oración, el cual quiero que, si ustedes me permiten, que puedan repetir conmigo para que pueda haber un antes y un después de su vida. Entonces, si me permiten, si pueden dejar sus alimentos solamente un minutito, por favor. Los que están aquí, los que nos están viendo virtualmente, solamente inclinar su rostro, cerrar sus ojos y decirle, gracias Señor. El día de hoy reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y le pido perdón. El día de hoy acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. El día de hoy, Espíritu Santo, te entrego mi vida, mi familia, mi trabajo, mis negocios y le pido que me convierta en la persona
que usted quiere que sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores, por haberme invitado el día de hoy y por tenerme aquí. Mil gracias, muchos éxitos, muchas bendiciones y saludos a sus señoras esposas y demás mujeres de su familia. Gracias. Muchas gracias, Dios. Esas son las cosas que Dios hace en la vida de cada una de las personas. En el mundo decimos antes de Cristo y después de Cristo. Y periódicamente o matemáticas de calendario, así está el mundo. Pero la gente no ha comprendido que realmente está en las cosas de Dios antes y después. No lo han digerido, es más, no lo viven. El estar antes con Dios y estar sin Dios. Yo no me explico cómo solventan sus situaciones difíciles a aquellas personas que no conocen de Dios. Porque en mi caso personal, cada vez que me pongo en dificultad, inmediatamente digo Dios. Dios es lo primero, como un autorreflejo. No sé cómo hace otra persona, y eso lo tengo porque ya tengo 34 años de estar en esta bendita organización y lo he aprendido a pesar de que no sea. Siempre tengo esa costumbre y la gente que está en mi entorno también, que hay todos con pues tiene la costumbre también de que todos depositarlo en las manos de Dios. Con Dios vamos a cualquier lugar, sin Él a ninguno, como le pasó a Ross, porque Dios nos bendice a nosotros de manera integral en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en lo económico, en todo, en relaciones, todo. Dios es todo. Me encontró satisfacción el caballero que me dio testimonio en drogas, en sustancias, tantas cosas, pero nunca pensó que la mayor satisfacción era estar con Cristo, para con Dios, y esa era la mayor satisfacción que él siente ahora, y donde él ahora descansa, que cada vez que te enfrenta una situación difícil, él sabe, él cree, él tiene la seguridad de que Dios te va a ayudar, porque Dios ha estado con él antes, está ahora y estará siempre, y así también con cada uno de nosotros que estamos acá. Por eso no vacilemos y creamos en Dios, porque estando con Dios ocurren cosas sobrenaturales. Si no hubiesen cosas sobrenaturales, hace mucho tiempo yo me hubiese retirado de esta organización. Pero es el mejor lugar que yo puedo estar, el mejor negocio que he podido realizar en mi vida, conocer de Dios y estar enamorado de Jesús. Nosotros no somos ningunos fanáticos de las cosas divinas, de las cosas de Dios, pero sí somos unos enamorados de Jesús. Y así usted también puede ser. Créanlo, porque el que cree, todo es posible. Porque Dios no va a cualquier lugar sin Él a ninguno. Haga socio a Dios en cada una de tus actividades. Bueno, vamos a pedir al testimonio que también puede por nuestras peticiones. Hemos escrito como niños una gran cantidad de peticiones aquí y además pedir al ingeniero que ore por ellas. Y créanme, precisamente lo que nos ofertan sobre la respuesta que Dios nos concede. Bendito y alabado Padre, gracias te doy, Señor. Todas y cada una de esas maravillas, de esas bendiciones que nos regala día a día. Gracias por la salud, por la vida, Padre Santísimo, nuestra y de nuestras familias. El día de hoy, Padre Santísimo, quiero pedirle perdón por mis faltas y mis pecados que he cometido consciente e inconscientemente, para que no sirvan ni techo ni tropiezo, Señor, para poder interceder, Padre Santísimo, por las peticiones de aquí, de mis amigos, de fraternos, Padre Santísimo. Padre bendito, aquí hay situaciones, Señor, económicas, sociales, de situaciones familiares, de salud, de todo lo que sea, Padre. Cualquier anhelo, Señor, cualquier temor, cualquier sueño, Padre, que esté en estas papeletas, Señor, tanto aquí, Señor, presentes, o en los corazones de nuestros fraternos, Padre Santísimo, le pido que sea usted a través del Espíritu Santo, Señor, dándoles respuestas, Señor. Sea a su tiempo, Padre Santísimo, pero déle respuesta, Padre Santísimo. Denos respuesta. Padre bendito, también quiero pedirle que bendiga a la junta directiva, Señor, de este capítulo, Padre Santo, a los miembros del capítulo, Señor, y a toda su familia. Bendiga, los proteja, los guíe y prospérelos en todos sentidos. Le pido también, Señor,
que bendiga a las autoridades, Señor, tanto salientes como entrantes, Padre Santísimo, políticas, sociales, religiosas, militares, todas esas autoridades, Señor, las que están saliendo y las que están entrando, bendígalos, Padre bendito, y permita, Padre Santo, que la situación económica en Honduras, Señor, mejore, que la situación política, Señor, llegue a un acuerdo, Señor, y que haya paz y tranquilidad. Permita, Padre Santísimo, que Honduras, Señor, sirva de ejemplo, Padre Santísimo, de ahora en adelante para cosas buenas. Lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.